Me da mucho gusto saludar a un buen amigo, Rafael Gómez Nava, director del IPADE Business School. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Mi querido Rodrigo, me da muchísimo gusto estar esta mañana contigo, con tu auditorio, y siempre es un placer poder platicar contigo. Querido Rafael, preguntarte, pues, ¿cómo ha sido el proceso educativo, una escuela de excelencia de clase mundial como es el IPADE? ¿Cómo ha sido la adaptación a estos tiempos del COVID y sobre todo siendo un centro de pensamiento de negocios, pues las reflexiones son todavía más importantes en términos de lo que estás viendo y sobre todo de cómo se están adaptando? Pues efectivamente, Rodrigo, ha sido como para todos los diferentes sectores, pues una situación inédita, una situación en donde para la labor empresarial que tiene el IPADE, ayudar a los directores generales no solo a crecer, sino también, sin duda, atravesar dificultades como la que estamos viviendo en esta crisis del COVID. Creemos que hoy más que nunca el director general tiene una labor tremendamente relevante. El modelo, pues que seguramente recordarás, el modelo BUCA de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, que fue acuñado en aquel US Army War College después de la guerra, eh, hoy más que nunca es pues vigente en un momento en donde estamos viviendo pues esta convergencia de lo sanitario, lo económico, lo tecnológico, en un momento muy coyuntural para el país. Dirigir en tiempos de COVID es el mayor de los retos, pero también es lo que da viabilidad a las empresas, en donde enfocándose en aquellas cosas claves, muchas pero claves, pueden las empresas pues salir adelante con el trabajo de un director general enfocado, haciendo viable y repensando modelos de negocios, y sobre todo trabajando con un equipo directivo que permita en un momento de tanta incertidumbre e incluso adversidad, pues tener unidad y salir adelante. Por supuesto. Y en ese sentido, lo que he observado, digamos, en el surgimiento del COVID es primero un subestimar el problema, ¿no? La primera reacción que observamos, obviamente en los liderazgos políticos, pero incluso también en los empresariales, era decir, no será tan grave. Evidentemente ha caído, digamos, el tamaño, la dimensión de toda esta situación y finalmente, pues muchos de ellos ya están operando en este nuevo marco de la realidad. Pero mi pregunta va tendiente a cuál, desde tu óptica, tiene que ser el primer paso que da un director general en este escenario que ya describías, de mucha incertidumbre y sobre todo en donde pues todavía hay enormes signos de interrogación, no es que la incertidumbre ya pasó. ¿Cuál es ese primer paso que tú identificas que tiene que tener una posición de liderazgo? Creo, Rodrigo, y lo hemos sin duda estudiado en el IPADE, que al menos hay 4 características que valdría la pena pues siempre pensar y repensar en el trabajo del director general. Uno, en un momento tan importante como el que vivimos, el enfoque sin duda en la viabilidad, es decir, pensar más en flujo que en rentabilidad, aunque no implique que la rentabilidad no importe, pero el flujo sigue siendo, después de estos 3 meses que tenemos en el país en la pandemia, pues una de las principales prioridades. Uy, tuvimos ahí un problema con la conexión de Rafael Gómez Nava, el director del IPADE Business School, que nos estaba hablando justamente de la primera prioridad desde la óptica del liderazgo de un director general. Recordar que el IPADE además, bueno, pues si usted revisa los perfiles de una gran mayoría de los directores generales en México, han pasado por las aulas del IPADE. Rafa, nos decías, entonces, lo primero evidentemente es priorizar el flujo. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo, Rodrigo, tiene que ver con el desarrollo de escenarios. Ante la incertidumbre, el director general está desarrollando escenarios para poder enfrentar aquello que no sabemos qué sucederá. El enfoque de planeación ha sido superado por el enfoque de escenarios. El tercero tiene que ver con dar viabilidad a la misión de la empresa. Creo que este equilibrio de sobrevivir el presente pero sin renunciar a la vocación del futuro que tiene esa empresa, y ese dilema de
mantener la misión de la empresa, pero sobreviviendo en una tormenta, creo que es una habilidad que el director general hoy más que nunca lo tiene pues enfrente y a prueba. Y tercero, creo que pues el enfoque hoy más que nunca es un enfoque humano, no solo técnico. Mantener la unidad de un equipo de trabajo, la motivación, desintoxicar por momentos de tanta pandemia e información que pudiera hacer que los equipos de trabajo pierdan el enfoque y pierdan pues esa ilusión y esa esperanza de que pues las empresas pueden y deben salir adelante. Por supuesto, y además mencionas un elemento clave, me parece que además está en el ADN del IPADE y son los valores, sobre todo en un contexto en donde a veces parecería anteponerse la capacidad o la actividad económica versus la salud y no tendrían que ser mutuamente excluyentes, pero en escenarios así, sin duda los valores humanísticos de una empresa tienen que estar en el centro de cualquier decisión. Así es, Rodrigo, y además pues es una época en donde lo que hemos visto es pues una enorme dualidad de sectores muy afectados, sin duda turismo, entretenimiento, retail tradicional, están tremendamente afectados, pero también hay sectores favorecidos, el sector agroalimentario, el retail online, el sector de salud, tecnología. Recordaba que pues esos sectores como pues el mundo online y el mundo tecnológico, pues tú lo sabes, empresas en América Latina como Mercado Libre, ¿no? Que ha más que duplicado su valor de acción en la bolsa de valores, o Rappi, que triplicó el número de rapitenderos solo en la pandemia, o qué decir de Zoom, ¿no? Que durante la cuarentena incrementó 300 millones de usuarios. Y por otro lado están con los sectores afectados, el sector de aviación, que como sabemos, pues empresas como Avianca, Latam Airlines, pues se han ido a procesos de reestructuración en el capítulo 11. Es decir, estamos en un momento tremendamente importante cuando el director tiene que dar lo mejor de sí. El director general, como líder de su empresa, pues tiene que vivir con un sentido de objetividad, pero también de realismo. Y por otro lado, pues ser muy ágiles en los cambios y en el reformulamiento de alguna de las claves del modelo de negocio, con una gran agilidad, pero también con una gran serenidad. Serenidad para no echar por la borda todo aquello que la empresa ha construido, pero sabiendo también que hay cosas que tienen que cambiar porque esta pandemia nos ha hecho repensar algunos de los supuestos o incluso paradigmas e inercias que tienen las empresas. Sí, y sobre todo esto que también es importante cuando tienes los elementos que mencionas, que es tener un líder ecuánime, ¿no? No hay nada peor que el líder que le ves cara de pánico, porque entonces, bueno, pues evidentemente la organización entrará en esa dinámica y pues no resulta constructivo, sobre todo a la hora de tener justamente claridad de pensamiento para la adaptación y para la agilidad que mencionas. Así es, hay un pensador que seguramente lo has escuchado, Henry Mintzberg, que afirmaba ya desde hace algunos años que el verdadero reto del director no solo es dirigir técnicamente una empresa, sino el liderazgo que tiene que permear en los diferentes stakeholders, sus colaboradores, sus accionistas, sus clientes, sus proveedores, en donde se pueda dar siempre no solo una confianza, sino un camino con cierta claridad de que la empresa es viable y de que la empresa tiene un futuro que puede realizar acorde a su misión. Misber decía que más que gerentes se requieren líderes, líderes que permitan pues transitar en una tormenta como las tormentas que ha habido, ¿no? En la historia de la humanidad, como te escuchaba, pues desde la gran recesión del año 29, donde se pensaba que no habría viabilidad financiera mundial, a sin duda la crisis que estamos viviendo con motivo de la pandemia.
Por supuesto. Pues Rafael Gómez Nava, siempre un gusto platicar contigo, te aprecio mucho y espero que sigamos hablando porque creo que como nunca el conocimiento es la clave para navegar estos tiempos de incertidumbre. Te mando un gran abrazo. Mi querido Rodrigo, te mando un abrazo y también siempre